Buenas tardes. Les vamos a estar hablando acerca del tema de Estado y territorio y los instrumentos de análisis espacial. Esta presentación fue preparada para la disciplina Análisis Espacial de la Maestría Análisis Espacial y Gestión del Territorio de la Universidad Central de Venezuela. El contenido que estaremos manejando en dicha presentación se refiere primero a una introducción, la definición de Estado y territorio, los instrumentos políticos y legales de la intervención espacial, dentro de los cuales hablaremos de la planificación regional, los orígenes, alcances, limitaciones, la planificación centralizada, indicativa y participativa, los instrumentos y marco legal de la planificación en Venezuela y algunas síntesis y conclusiones. Por último, la referencia bibliográfica. Pudiéramos señalar que, como nosotros sabemos, el Estado venezolano está comprendido por las entidades o estados que a su vez están delimitados, tienen un límite el cual define su territorio. En este orden pudiéramos señalar que el Estado y el territorio son conceptos o definiciones complementarias, debido a que el Estado es el que ejerce la soberanía en un territorio determinado. En este sentido, estaremos definiendo lo que es el Estado, el territorio, como herramientas de la intervención espacial. ¿Sí? Adicionalmente, estaremos conversando acerca de los tipos de planificación y el marco jurídico del sistema de planificación venezolano. En este orden, el Estado es una forma de organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas que cuenta con el poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica, aplicado a una población dentro de unos límites territoriales. Y esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en la sociedad. También se denomina Estado al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos públicos. Eso es según Roldan 2015. Y también Coelho señala que el Estado tiene tres elementos básicos que lo conforman. El primero de ellos es el poder o la soberanía, la autonomía de administrar sus límites o su territorio, y a su vez tiene una población definida, ¿sí? Con unos límites territoriales. Por otro lado, el territorio, según el Diccionario de Geografía Aplicada y Profesional, señala que el territorio ligado al concepto de soberanía, porque el territorio está constituido de soberanía, constituye la manifestación espacial del poder. Es decir, es el escenario donde se proyectan y concretan y expresan las decisiones ejercidas por quienes tienen las competencias reconocidas para ello. De modo que, concebido como espacio estructurado, apropiado y ordenado, su configuración reproduce las directrices emanadas del poder y, consecuentemente, del modelo organizativo determinado por los agentes que lo ostentan. Según el diccionario de la Real Academia, señala que es una porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región o provincia. Por lo tanto, es un término que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra función. Según esto, se pudiera afirmar que está definido el territorio por la existencia de unas fronteras estatales, nacionales, lo que inmediatamente le da un carácter de corte político, ¿no? En este orden podemos observar entonces que el territorio también tiene unos elementos esenciales, como es, igual que el Estado, una soberanía que la ejerce el Estado, tiene unos límites y tiene una población. Esa soberanía en muchos casos puede ser determinada por un
particular o por una institución o por un Estado. Acá observamos ejemplos de territorios de particulares y un territorio pues acá de la muralla china, donde también ya desde inicios prehistóricos, desde inicio de la civilización, pues se observa que ya existía esa delimitación del territorio para ejercer la soberanía. En este caso, las dinastías chinas para protegerse de los nómadas de Mongolia. Entonces pudiéramos tener algunas diferencias bien marcadas entre Estado y territorio. El primero se refiere al conjunto de las personas que se encuentran en un territorio definido, unidas por un sentimiento común denominado nacionalismo, y cuenta con la facultad de autodeterminar sus propias leyes. ¿Sí? Sin embargo, el territorio sostiene que es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que lo delimita, sino el dominio soberano de un Estado. Es decir, el Estado es el que le da la funcionalidad al territorio. Adicionalmente, también se pudiera señalar que el Estado nacional es algo así como la culminación de la nación, y la nación es la fuerza productiva que expresa el grado de correspondencia entre el modo productivo y la colectividad en el que ocurre. Expresa la construcción de un yo colectivo, la construcción compleja de cierto grado de centralización y homogeneidad en torno al mercado interno. En contraparte, al igual que el espacio, el territorio es esa construcción social, ¿sí?, que implica el conocimiento del proceso de su producción y la actividad espacial de los actores, y por lo tanto su capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiar el territorio desigual. En este orden pudiéramos nosotros señalar o sintetizar que el Estado viene siendo la institución o ente político que ejerce la soberanía sobre un territorio determinado. En contraparte, ese territorio se refiere a una porción de terreno delimitada, ¿sí?, que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social, y que contiene los límites y tiene la soberanía y tiene la visión de propiedad. Adicionalmente, transmite esa idea de encerramiento, ¿no? En este orden, bueno, como estaremos conversando acerca de esos instrumentos políticos y legales que rigen la intervención espacial, partiendo de la planificación regional, ¿no? Uno de esos instrumentos es la planificación regional, que tiene sus orígenes desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Surge como reorganización espacial luego de la Segunda Guerra Mundial y fue utilizado como instrumento de dominación. Lo regional tiene una importancia práctica como instrumento de gobernabilidad, lo que se ha consolidado en la práctica científica y política a través de los conceptos de desarrollo y planificación regional. En este sentido, es importante diferenciar el enfoque regional con la región, ¿no? Porque ese enfoque regional principalmente le da, tiene ciertas características, como señala en este caso Mateo 2016, que señala que ese enfoque le da ese carácter coreográfico mediante la descripción de lugares y regiones, el binomio de naturaleza y sociedad, adicionalmente el análisis cuantitativo y sistemático para analizar las relaciones funcionales, las estructuras y sistemas de asociación espacial, así como también la economía política para comprender los efectos espaciales del modo de producción capitalista y también del socialista. Y le da la subjetividad para entender la territorialidad humana, las identidades y los regionalismos. En este sentido, pudiéramos nosotros concluir, ¿no?, o señalar que la planificación regional se define como el conjunto de directrices y normas y proyectos o instrumentos que a partir de la capacidad de decisión desplegada por las administraciones públicas se orientan a la promoción del desarrollo en las regiones, ¿sí?
esa condición del espacio de coherencia que distingue al hecho regional, fundamentada en la concepción y tratamiento integrado de sus caracteres espaciales, de los procesos dinámicos que tienen lugar entre ellos. Lo convierte en un escenario geográficamente idóneo para plasmar las políticas públicas concebidas en una orientación regionalizada. Esa es la definición según el diccionario de geografía aplicada y profesional. Ahora bien, como nosotros sabemos, bueno, el posibilismo, el concepto de región se basa en el fondo de la articulación de las nociones del medio, ¿sí? Que es el género de vida y paisaje. En este sentido se define a la región como esa expresión espacial de ocurrencia de un mismo paisaje geográfico, que ha sido el resultado del trabajo humano de un determinado ambiente y que define a una determinada morfología. ¿Sí? Entonces, si tenemos la definición de la región y pensamos en la planificación regional, evidentemente ya es esa planificación que pudiera ser también multiescalar, ¿verdad? Pero a escalas más pequeñas de análisis, ¿no? O más grandes en el mapa, referente a esas zonas que morfológicamente son similares para brindar una planificación, pues, si se pudiera decir, pues, adecuada, ¿no? Por otro lado, pudiéramos señalar algunos alcances de esa planificación regional y algunas limitaciones también. En este sentido, Sanabria señala que la regionalización es una forma particular de ordenamiento que intermedia la actividad local y global. Es decir, ya la regionalización es un ordenamiento que materializan los agentes económicos y las fuerzas sociales integradas alrededor de un proyecto de desarrollo común, en un área que desborda sus nociones locales de territorio. Entonces, no son sus instituciones las que determinan esa regionalización. Estas solo formalizan y apoyan el proceso ofreciendo el soporte político y administrativo. Entonces, tiene un gran potencial porque ya el hecho de definir la región, hay una planificación para el desarrollo de esa misma región. Sin embargo, pudiera tener alguna limitación con respecto a que esa planificación regional a escala nacional o planificación interregional, también es posible distinguir algunas modalidades diversas, según los grupos que lo favorezcan y los verdaderos intereses en juego, ¿no? Que amerita mayor disponibilidad de información para poder llegar a un análisis más preciso. Por otra parte, también la limitación es que la CEPAL considera la teoría del centro-periferia como parte indisoluble del pensamiento. Es decir, que dado su valor explicativo y metodológico en el análisis de las relaciones entre países, siempre existió una tendencia a aplicar los mismos conceptos al estudio de las relaciones entre las regiones de un mismo país. Entonces, si bien es cierto, la planificación regional, tal como se entiende hoy día, deben distinguirse dos niveles de procedimiento que dependen jerárquicamente el uno del otro. El proceso de planificación interregional y el de planificación intrarregional. En el marco del anterior, ambos procesos son dependientes, pero diferentes, toda vez que las etapas que lo conforman no son necesariamente iguales en contenido ni en prioridad relativa. Por lo tanto, hay otras limitaciones, como es el caso de que es factible y criticable la reducción a escala del procedimiento interregional. En este caso, una posible solución se encuentra en destacar la naturaleza esencialmente estratégica y política, en el sentido de negociación política del procedimiento intrarregional, lo que lleva al diseño de un proceso radicalmente distinto del tradicional y al propio tiempo suficientemente interconectado con el proceso interregional. Este tipo de proposición se inscribe dentro del movimiento actual de la revisión de la teoría y la práctica de la planificación regional en todo el mundo. Ahora bien,
definiendo lo que es la planificación centralizada. Esta es la planificación que se caracteriza en que el Estado adopta las decisiones que dirigen las actividades económicas, es decir, los modelos de producción son de propiedad estatal. La propiedad privada prácticamente no existe. El Estado organiza la actividad económica mediante la planificación centralizada. El plan establece de qué forma y en qué cantidad se va a producir en los distintos sectores económicos que integran una economía. El resto de los agentes económicos carecen de poder de decisión y son solo los ejecutores del plan. Es decir, el Estado controla todos los sectores productivos de la nación. En este sentido, esa planificación centralizada está basada en el altruismo y, aunque es ejercida en nombre del pueblo, de hecho lo excluyen las decisiones. ¿Sí? Es decir, el pueblo no participa en esa planificación. Adicionalmente, es el Estado el representante de la comunidad, específicamente de esa comunidad de las mayorías desfavorecidas por el libre juego del mercado. Es decir, el Estado es la única empresa mucho más racional que puede competir contra las otras empresas del sector privado, ¿no? En este sentido, o de otra forma, completamente contraria, existe la planificación indicativa, ¿no? Que es la planificación en el cual en un sistema de gobierno capitalista apoya a las empresas para aumentar la producción, aumentar el impulso del crecimiento económico, ¿sí? Entonces, puede ser descrita como la planificación que envuelve al gobierno de un país capitalista estableciendo algunos objetivos amplios a variables económicas básicas, por ejemplo, inversión en industrias estratégicas, desarrollo de infraestructura, exportaciones, y trabajando con y no contra el sector privado. Entonces, es de resaltar que se diferencia de la planificación central a que trabaja de la mano con el sector privado, ¿sí? Y le da ciertos beneficios como subsidios a los empresarios, ¿sí? Le da derecho a monopolios, dispensa, también si falla, le establece algunas regulaciones y multas, entre otras, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es la planificación participativa. Esta planificación, que puede ser una planificación multisecular, ¿sí? Está estrechamente vinculada a los modelos de gobernanza, a los que se hace referencia en la actualidad. La gobernanza reclama hoy la articulación entre diversos tipos de agentes, el diálogo y los acuerdos como prácticas democráticas y la posibilidad de generar pactos que por su propia naturaleza política acuerdan visiones de conjunto acerca del modelo de sociedad que se quiere consolidar. En este orden, podemos señalar que esta planificación participativa, pues como su nombre lo señala, es la que le da la oportunidad al pueblo a que participe en la ejecución, en el desarrollo y en la ejecución de esos planes. En este sentido, se opone a la planificación central habitual en la administración clásica, teniendo en vista las características tales como la apertura a la democratización, concentración de problemas específicos, dinamismo y aproximación de los objetivos del plan a la vida de las personas. Así, es necesario que la metodología utilizada permita las negociaciones entre los diversos participantes interesados con capacidad de actuar en una determinada situación. Es decir, es un mutuo acuerdo que se establece entre las instituciones que están realizando el plan o desarrollando el plan y la comunidad que realmente expone sus necesidades para que el plan sea lo más apegado a la realidad. Por otra parte, existen otros instrumentos también de intervención espacial, ¿no? Como son los planes de ordenamiento territorial. Entonces, estos planes no son, si bien pues,
la noción de la dimensión global y a la vez integradora de los diversos factores que determinan el comportamiento y la configuración de las dinámicas territoriales. En este sentido, se define como el entramado o el sistema de decisiones que, de acuerdo con un programa de actuación basado en la correspondiente normativa regulatoria y en los instrumentos concebidos con tal fin, se adoptan desde la esfera del poder público para organizar y estructurar con visión a medio y largo plazo las relaciones entre el territorio, la sociedad y la economía. ¿Sí? Entonces, estos planes, si bien es cierto, lo que buscan es precisamente ordenar el territorio de acuerdo al potencial que tenga el territorio y la comunidad pudiera adaptarse para mejorar o para mitigar algún evento en ese territorio, ¿no? Algún fenómeno. O también poner en riesgo los recursos naturales. En ese sentido también tenemos los planes de manejo, ¿no? Que son aquellos planes de manejo ambiental que se refieren de manera detallada a establecer las acciones que se requieren para prevenir o mitigar o controlar o compensar cualquier posible efecto de impacto ambiental negativo causado en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Esto incluye también los planes de seguimiento, los de evaluación, monitoreo y los de contingencia. En el contenido del plan puede estar reglamentado en forma diferente en cada país. ¿Sí? Estos planes de manejo pues, pueden ser diferentes según la normativa legal de cada país. Por otra parte, tenemos las áreas bajo régimen de administración especial, las ABRAE, ¿sí? Que si bien es cierto, es una figura jurídica establecida en Venezuela y son esos espacios ordenados para la conservación de la naturaleza y el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales renovables. Y representan el instrumento más importante de la política ambiental del país, establecidos en la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio de 1983, que establece la delimitación de esas áreas denominadas áreas bajo régimen de administración especial. Estas áreas incluyen entonces actualmente 44 parques nacionales, 11 reservas forestales, 36 monumentos naturales, 7 reservas de fauna silvestre, entre otras. Todas en su conjunto ocupan el 50% del territorio nacional. ¿Sí? Podemos observar, todas estas zonas son las áreas bajo régimen de administración especial, que ocupan aproximadamente el 50% del territorio nacional. Es decir, el 50% del territorio nacional está protegido bajo esta figura jurídica, ¿no? Ahora bien, las instituciones que rigen la materia de intervención espacial en Venezuela, pues precisamente se ejecuta a través de las instituciones que realizan o desarrollan la planificación. En este sentido, pues tenemos al Ejecutivo Nacional encabezando la planificación a través de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo o el Plan de la Patria, ¿no? Luego, el órgano rector de la planificación, que es el Ministerio del Poder Popular para la Planificación. Seguidamente tenemos las corporaciones regionales de desarrollo, como por ejemplo Corpo Miranda, Corpo Andes, Corpo Nueva Esparta, Corpo Zulia, Corpo Lara, Corpo Centro y Corpo Oriente. En ese mismo orden, luego tenemos el Consejo Federal de Gobierno y las gobernaciones y alcaldías. El marco legal que rige la materia, bueno, en primer orden tenemos la Constitución de la República del 99, en su artículo 166, señala que en cada estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, presidido por el gobernador, gobernadora y los alcaldes y alcaldesas, entre otros, ¿no? En el artículo 182 se crea el Consejo Local de Planificación, presidido por el alcalde o alcaldesa, integrado por los consejos y concejales y los consejos comunales. Adicionalmente tenemos la Ley de Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Poder Popular, la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública,
la Ley del Consejo Federal de Gobierno, el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación. En síntesis, pudiéramos señalarnos que desde el enfoque del análisis espacial, los conceptos de Estado y territorio, como dijimos, son conceptos complementarios, ya que ninguno de ellos puede existir sin el otro. Adicionalmente, pudiéramos señalar que la planificación regional tiene diversos alcances y limitaciones, ¿no?, en cuanto a su aplicación, debido a que pudieras tener aplicación intrarregional o interregional. Por otra parte, la planificación centralizada, también como se señala, pues es aquella planificación donde el gobierno tiene el control de todo el sector productivo, lo cual pues es sujeto de análisis si es mejor o peor. ¿Sí? Por otra parte, la planificación indicativa es una planificación de intervención del Estado, pero en apoyo del sector privado. En este orden, pudiéramos nosotros concluir que para realizar un análisis espacial más acertado es necesario la aplicación de una planificación participativa. Es decir, es la más idónea, ya que es aquella que permite la participación de la sociedad en la elaboración y ejecución de esos planes. Por otra parte, es necesario señalar que en Venezuela existe las figuras de áreas bajo régimen de administración especial que permite garantizar la conservación ambiental de dichas áreas, y tenemos protegido aproximadamente el 50% del territorio continental nacional. Adicionalmente, existe también la figura de planes de manejo de las zonas afectadas por cambio de uso del suelo, por ejemplo, como es en el caso en las reservas forestales. Se ejecutan planes de manejo para precisamente coadyuvar a el mejoramiento o el manejo forestal, ¿sí? Por otro lado, pudiéramos señalar que el Sistema Nacional de Planificación de Venezuela tiene entre sus objetivos contribuir a la optimización de los procesos de definición, formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en cada uno de sus niveles. Las instituciones que se encargan de ejecutar la materia en el país está centralizada o encabezada por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación, las corporaciones de desarrollo regional, el Consejo Federal de Gobierno, las gobernaciones, las alcaldías y los consejos comunales. A continuación le presentamos la bibliografía consultada para el desarrollo de esta investigación y